¿Qué estarías dispuesto a hacer para evitar un arresto? En este video vamos a explorar casos donde el ingenio, el encanto y la desesperación llevan a personas a hacer cosas inimaginables para librarse de las consecuencias legales. Desde coqueteos inesperados hasta promesas sorprendentes, estos relatos muestran hasta qué punto algunas personas están dispuestas a llegar para eludir la justicia. A lo largo del video, analizaremos estas situaciones desde el principio hasta el desenlace, explorando las motivaciones detrás de estos comportamientos y cómo, al final, la ley siempre se impone. Prepárate para un recorrido fascinante por los límites de la moralidad y la legalidad. El encanto de la evasión. Iniciamos con la intrigante historia de Jenna Maldonado, una joven de 28 años cuya noche dio un giro inesperado tras ser detenida durante una parada de tráfico rutinaria. Todo comenzó de manera ordinaria. El oficial se acercó a su ventana y le pidió su licencia y registro, como es habitual en estas situaciones. Sin embargo, lo que parecía ser una interacción rutinaria pronto se transformó en una serie de eventos insólitos. Jenna, mostrando una actitud aparentemente inocente, admitió que había tomado una cerveza esa misma noche. Con una voz calma y controlada, intentaba proyectar una imagen de alguien que no tenía nada que esconder. Sin embargo, mientras el oficial la llevaba a la comisaría, la conversación tomó un giro inesperado hacia temas personales, con Jenna hablando sobre el matrimonio y el amor, temas completamente ajenos a la situación en la que se encontraba. Este cambio en el tono de la conversación no fue una simple distracción, sino un intento calculado por parte de Jenna para desviar la atención del oficial y posiblemente evadir las consecuencias de su conducta. A medida que el procedimiento de alcoholemia comenzaba, Jenna no dejó pasar la oportunidad de intentar encantar al oficial, haciendo comentarios provocativos e incluso proponiéndole una cita. Con una confianza que denotaba su creencia en el poder de su carisma, Jenna parecía convencida de que podía manipular la situación a su favor, utilizando su encanto personal para minimizar la seriedad de lo que estaba ocurriendo. Esta táctica, aunque inusual en una situación tan delicada, revela hasta qué punto algunas personas pueden confiar en su habilidad para influir en otros, incluso en circunstancias legales. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por crear un ambiente menos formal y más relajado, el oficial mantuvo el enfoque en su deber, demostrando profesionalismo y resistencia a las tácticas de distracción. Jenna fue arrestada por conducir bajo la influencia del alcohol y tuvo que pasar la noche en la cárcel, enfrentando las consecuencias de sus acciones. Este caso nos muestra cómo algunos individuos intentan utilizar su carisma y habilidades de seducción para manipular situaciones a su favor, pero al final, la justicia no se deja engañar por tales tácticas. Es un recordatorio de que, por mucho que uno intente desviar la atención de sus actos, las acciones tienen consecuencias y la ley siempre prevalece. Encanto peligroso. Siguiendo con el intrigante tema del encanto utilizado como herramienta para evadir la justicia, nos encontramos con la historia de Karina Armando, una joven de 20 años que decidió poner a prueba su carisma en un intento por esquivar las consecuencias legales de sus acciones. Karina, quien había salido a disfrutar de una velada en un pub irlandés local, jamás imaginó que su noche de diversión terminaría en un encuentro con la policía que cambiaría el rumbo de su vida de una manera inesperada. Al igual que en el caso de Jenna, Karina intentó utilizar su encanto para influir en los oficiales de policía que la detuvieron. Desde el primer momento de la interacción, Karina desplegó una serie de tácticas que, en su mente, podrían ayudarla a suavizar la situación. Mantuvo un contacto visual profundo con los oficiales, una táctica que, en muchos contextos, se interpreta como una señal de honestidad o incluso vulnerabilidad. Este contacto visual, lejos de ser casual, estaba claramente calculado para generar empatía y confianza en los oficiales, haciendo que dudaran de la gravedad de su estado. Además, Karina no perdió la oportunidad de posar frente a la cámara de la policía, como si estuviera en una sesión de fotos en lugar de un procedimiento legal. Intentó proyectar una imagen confiada y despreocupada, como si todo lo que estaba ocurriendo fuera un malentendido menor. Su actitud coqueta y juguetona
fue un esfuerzo deliberado por restar importancia a su estado y quizás hacer que los oficiales reconsideraran la severidad de su situación. Karina claramente pensaba que su carisma podría ser suficiente para influir en la percepción de los oficiales y tal vez incluso librarse de un arresto. Los oficiales, comprometidos con la seguridad pública, procedieron a arrestarla sin dudarlo. Karina fue acusada de múltiples cargos, incluyendo conducir en estado de ebriedad y negarse a someterse a una prueba de alcoholemia, un detalle que complicó aún más su situación legal. Es importante destacar que su negativa a realizar la prueba de alcoholemia no solo reflejaba un intento de evitar más pruebas en su contra, sino que también indicaba una conciencia clara de la gravedad de su situación. Este caso refuerza la idea de que, aunque el encanto personal puede momentáneamente influir en la percepción de otros, las acciones imprudentes, especialmente cuando se trata de la seguridad en las carreteras, no quedan sin consecuencias. Naomi Furrer y la desesperación de Halloween. Nuestra siguiente historia nos lleva al peculiar caso de Naomi Furrer, una camarera suiza de 25 años que vivió una noche de Halloween que nunca olvidará. Naomi fue detenida mientras conducía con un disfraz de Halloween que incluía un maquillaje detallado, con una herida falsa en el pecho, lo que inicialmente confundió a los oficiales. Este maquillaje, aunque pensado para una fiesta, sumó un nivel de dramatismo inesperado a la situación, creando una primera impresión de confusión y alarma. Sin embargo, lo que comenzó como una simple parada de tráfico pronto reveló una serie de problemas legales mucho más serios, que transformaron esta noche en una verdadera pesadilla para Naomi. Naomi no solo conducía con una licencia suspendida, lo que ya era una infracción grave, sino que también tenía multas de tránsito impagas, lo que complicaba aún más su situación. Estas multas, acumuladas por diversas infracciones menores a lo largo del tiempo, habían llevado a la suspensión de su licencia, un hecho que Naomi aparentemente había ignorado o subestimado hasta esa noche fatídica. A medida que los oficiales investigaban y verificaban su información, quedó claro que Naomi estaba en serios problemas. Frente a la perspectiva de un arresto inminente, Naomi entró en pánico, un estado que es comprensible pero que la llevó a tomar decisiones extremadamente cuestionables. En un intento desesperado por evitar las consecuencias legales que sabía que se avecinaban, ofreció una propuesta inusual: desnudar su cuerpo a cambio de su libertad. Esta oferta no solo sorprendió a los oficiales, sino que también reveló el nivel de desesperación al que Naomi estaba dispuesta a llegar para intentar manipular la situación a su favor. Naomi fue arrestada y posteriormente condenada a 1 año de libertad condicional, 50 horas de servicio comunitario y una multa de $500. Este resultado, aunque significativo, fue probablemente menos severo de lo que podría haber sido, considerando las circunstancias. Sin embargo, este caso es un claro ejemplo de cómo, en situaciones de alto estrés, algunas personas pueden recurrir a tácticas extremas, pensando erróneamente que pueden manipular la situación para evitar la responsabilidad. Amelia Bassoon y el peso de la culpa. El siguiente caso nos lleva a un nivel completamente diferente de gravedad con la historia de Amelia Bassoon, una mujer acusada de un crimen mucho más serio que cualquier otro mencionado hasta ahora: asesinato. Amelia fue detenida en relación con los asesinatos de Sean y Cindy Stack, una pareja que fue brutalmente asesinada en su propia casa. Este caso se distingue no solo por la gravedad de los cargos, sino también por la desesperación y las tácticas que Amelia empleó en un intento por salvarse. A diferencia de los casos anteriores, donde el encanto y el coqueteo se utilizaron en situaciones relativamente menores, Amelia intentó usar estas mismas tácticas para librarse de una acusación de asesinato, lo que muestra hasta qué punto estaba dispuesta a llegar para evitar enfrentar las consecuencias de sus acciones. Cuando los detectives la confrontaron con las pruebas y la seriedad de los cargos, Amelia inicialmente intentó mantener la calma. En un intento por controlar la situación, comenzó a coquetear con los detectives, peinándose con la raya al costado y adoptando una actitud relajada, como si la situación no fuera tan grave. Esta fachada de despreocupación era claramente una táctica para desviar la atención de los detectives y minimizar la percepción de su culpabilidad. Sin embargo,
A medida que el interrogatorio avanzaba y los detectives mencionaron que Amelia tenía un hijo de 7 años, su fachada comenzó a desmoronarse. La mención de su hijo y la posibilidad de perderlo la sacudió profundamente, revelando la vulnerabilidad que hasta entonces había intentado ocultar bajo una máscara de confianza y coquetería. A medida que los detectives continuaban con su interrogatorio, la presión sobre Amelia aumentaba. La realidad de la situación comenzó a abrumarla y finalmente rompió en llanto. En ese momento, la barrera que había construido para protegerse de la verdad se derrumbó y Amelia confesó lo que había estado ocultando. Reveló que su esposo, Josh, había sido el responsable de disparar y matar a Sean y Cindy Stack. Este detalle crucial, que implicaba a su esposo en el crimen, fue suficiente para que los detectives retiraran los cargos de asesinato contra Amelia, aunque esto no la eximió de todas las responsabilidades. A pesar de que se libró de la acusación de asesinato, Amelia fue sentenciada a 3 años de prisión por robo, lo que refleja su implicación en los eventos que condujeron a los asesinatos. Su esposo, en cambio, fue condenado a cadena perpetua por asesinato en primer grado, sellando su destino en un nivel mucho más oscuro. Kelly Burton y el caos del coqueteo. Ahora nos adentramos en un caso lleno de giros inesperados con Kelly Burton, quien protagonizó una serie de eventos caóticos que ejemplifican hasta dónde pueden llegar algunas personas para evitar enfrentar las consecuencias de sus actos. Kelly, una mujer que conducía con una persona discapacitada en su auto, terminó chocando su vehículo de manera imprudente, lo que desencadenó una serie de eventos que culminarían en su arresto. En lugar de asumir la responsabilidad por sus acciones de manera directa, Kelly optó por una táctica sorprendente: coquetear con los oficiales y el personal médico en un intento desesperado por desviar la atención de la gravedad de la situación en la que se encontraba. Desde el momento en que los oficiales llegaron al lugar del accidente, Kelly comenzó a mostrar un comportamiento errático que indicaba que algo no estaba bien. Sus respuestas eran incoherentes y contradictorias, lo que solo sirvió para aumentar las sospechas de los oficiales. En lugar de cooperar y aclarar la situación, Kelly intentó seducir a los oficiales, creyendo que su carisma podría suavizar las repercusiones de sus acciones. Sin embargo, este intento de manipulación no pasó desapercibido. Durante las pruebas de sobriedad, su comportamiento se volvió aún más errático, lo que llevó a los oficiales a concluir que no solo estaba bajo la influencia del alcohol, sino que también estaba intentando manipular la situación para evitar las consecuencias legales que claramente se avecinaban. Este caso es un ejemplo claro de cómo, en situaciones de estrés, algunas personas intentan usar su carisma y encanto personal para evitar la responsabilidad. Sin embargo, como demuestra la historia de Kelly, estas tácticas no siempre funcionan. A pesar de sus intentos por desviar la atención de sus acciones y minimizar la gravedad de lo ocurrido, Kelly fue arrestada, lo que pone de relieve los peligros inherentes de conducir bajo los efectos del alcohol. Además, este caso subraya la importancia de la responsabilidad personal, mostrando cómo las acciones imprudentes tienen consecuencias inevitables. Grace Spoonimore y la persecución que lo cambió todo. Nuestra siguiente historia nos lleva a Ohio, donde la historia de Grace Spoonimore se convierte en una persecución policial a gran velocidad que revelaría una trama más profunda de lo que inicialmente parecía. Todo comenzó cuando Grace, conduciendo un coche a gran velocidad, llamó la atención de un oficial que, sin dudarlo, inició una persecución para detenerla. Durante la persecución, Grace demostró un comportamiento imprudente al chocar contra no uno, sino 2 vehículos diferentes antes de que su auto finalmente se detuviera. Sin embargo, lo que sucedió después fue aún más sorprendente y revelador. Cuando los oficiales finalmente la alcanzaron, la situación tomó un giro aún más extraño. Grace mostró un comportamiento errático y evasivo, negándose a revelar su identidad o proporcionar cualquier detalle sobre su paradero. En lugar de cooperar, comenzó a comportarse de manera impredecible, haciendo comentarios coquetos hacia los oficiales, como si intentara desviar la atención de la gravedad de la situación. Dijo frases como «puedes tocarme» y se rió de manera sugerente, claramente intentando utilizar su encanto para suavizar la situación.
Sin embargo, sus intentos de seducción no lograron desviar a los oficiales de su objetivo. La situación se volvió aún más preocupante cuando, ya en la parte trasera del auto de la policía, Grace orinó en el vehículo, un acto que no solo fue inapropiado, sino también indicativo de su estado emocional y mental en ese momento. Además, comenzó a lanzar acusaciones incoherentes sobre ser dejada morir en un incidente anterior, lo que añadió una capa adicional de desconcierto para los oficiales. Este comportamiento errático y descontrolado levantó serias sospechas sobre el estado mental de Grace, sugiriendo que podría estar lidiando con un trauma subyacente o un trastorno psicológico no tratado. En la comisaría, su rebeldía no cesó. De hecho, se intensificó cuando escupió a un agente, lo que le valió un cargo adicional por acoso con una sustancia corporal. La situación no solo se había vuelto legalmente complicada, sino que también había escalado en términos de la preocupación de los oficiales por su bienestar. Además de los cargos de obstrucción de funciones oficiales y agresión a un agente de policía, Grace fue acusada de conducir bajo la influencia, exceso de velocidad y otros delitos graves, reflejando la gravedad de sus acciones. Brooke Teague y la informalidad en la ley. A diferencia de los casos anteriores donde la tensión y la desesperación eran palpables, el caso de Brooke Teague se destaca por un giro inesperado, un tono sorprendentemente informal y casi amistoso que surgió a lo largo de su interacción con el oficial Smith. Aunque la situación en la que se encontraba era grave, había sido detenida por conducir erráticamente, Brooke abordó el encuentro de una manera que nadie hubiera anticipado. Desde el primer momento en que el oficial Smith la detuvo, Brooke mostró una actitud relajada, incluso alegre, a pesar de los signos visibles de intoxicación que eran evidentes para cualquier observador. Sus ojos enrojecidos, su habla arrastrada y el fuerte olor a alcohol que emanaba del vehículo dejaban poco margen para dudas sobre su estado. Sin embargo, en lugar de entrar en pánico o intentar defenderse de manera desesperada, Brooke decidió enfrentar la situación con un enfoque inesperado, una conversación ligera y hasta divertida con el oficial. Lo que realmente hace que este caso sea particularmente entretenido es la dinámica que se desarrolló entre Brooke y el oficial Smith. Aunque estaba en una situación en la que fácilmente podría haber enfrentado serias consecuencias legales, Brooke mantuvo la conversación en un tono informal, casi como si estuvieran charlando en un café en lugar de en el contexto de una parada de tráfico. Este enfoque desarmante no solo sorprendió al oficial, sino que también le permitió a Brooke manejar la situación con una sorprendente serenidad. A medida que el oficial procedía con las pruebas de sobriedad, Brooke no solo cooperó, sino que lo hizo con un toque de humor que podría desarmar a cualquiera. En lugar de resistirse o ponerse a la defensiva, Brooke lanzó bromas y comentarios ligeros que, aunque no disminuyeron la seriedad de su situación, sí lograron hacer que el proceso fuera mucho menos tenso de lo que podría haber sido. Imagínate, en un momento donde la mayoría de las personas estarían preocupadas o estresadas, Brooke estaba bromeando sobre su propio estado, lo que le dio a la interacción un aire de normalidad totalmente inesperado. Sin embargo, a pesar de su comportamiento amistoso y cooperativo, Brooke no pudo evitar las consecuencias legales de sus acciones. Fue arrestada por conducir bajo la influencia del alcohol y una prueba de alcoholemia en la comisaría confirmó lo que ya era evidente. Su contenido de alcohol en sangre estaba muy por encima del límite legal. Lo que hace que este caso sea tan memorable no es solo el resultado, sino la forma en que Brooke logró convertir una situación tensa en una experiencia mucho más humana. Coqueteo peligroso. Continuamos con el caso fascinante de una stripper de 19 años que fue detenida en Castleberry después de conducir de manera errática. Este caso es un ejemplo vivo de cómo el encanto personal, aunque efectivo en ciertas situaciones, no siempre es suficiente para evadir las consecuencias legales. Esta joven, que trabajaba en un club de bailarinas, rápidamente llamó la atención de la policía después de que se reportara que su vehículo se movía peligrosamente en la carretera, serpenteando entre carriles y generando preocupación entre otros conductores. De hecho, su conducción era tan errática que no pasó mucho tiempo antes de que los oficiales decidieran intervenir para evitar un posible desastre. Cuando los oficiales la detuvieron,
Lo primero que notaron fue su comportamiento inusual. No solo había estado arrojando objetos por la ventanilla de su coche, como si quisiera deshacerse de algo comprometedor, sino que también mostraba signos claros de intoxicación. Sus ojos brillaban con una mezcla de alegría desbordante y desorientación. Su discurso era ligeramente incoherente, y su risa despreocupada sugería que estaba muy lejos de entender la seriedad de la situación. Sin embargo, lo que realmente hace que este caso sea particularmente interesante es la actitud despreocupada y juguetona que la joven adoptó durante todo el proceso. A pesar de estar en una situación que podría haber tenido graves consecuencias, no dudó en coquetear con los oficiales de policía, quienes intentaban manejar la situación con profesionalismo. La joven hacía bromas sobre cómo la luz estroboscópica de la linterna de los agentes le molestaba en las pestañas, como si estuviera en una sesión de fotos en lugar de una parada de tráfico. Además, cuando llegó el momento de realizar las pruebas de sobriedad, las aceptó de manera descalza, como si fuera un juego en lugar de un procedimiento serio. Las cosas se complicaron aún más cuando, durante la búsqueda de su vehículo, los oficiales encontraron una pistola cuidadosamente guardada bajo el asiento, junto con un montón de billetes de $1, que se cree eran ganancias de su trabajo en el club. Estos descubrimientos, por supuesto, solo sirvieron para agravar su situación legal, haciendo evidente que el coqueteo y el encanto personal no serían suficientes para evitar las consecuencias. Finalmente fue arrestada y, como resultado, puesta en libertad condicional durante 9 meses. Sin embargo, lo que añade otra capa de complejidad a este caso fue la llamada telefónica que tuvo con su novio y su hija después del arresto. En esa llamada, la joven dejó de lado su actitud juguetona y mostró una faceta mucho más vulnerable, demostrando lo trastornada que estaba emocionalmente. Modelos, redes sociales y el desvío de la realidad. Finalmente, llegamos a los casos de Melissa Seals y Calista, dos modelos que intentaron utilizar su estatus social y su apariencia para evitar las consecuencias legales de sus acciones. Estas historias no solo ilustran el poder de la imagen personal en la sociedad moderna, sino también cómo, a pesar de su influencia, la ley no se ve afectada por el estatus social o la fama. Melissa Seals fue detenida por pasarse un semáforo en rojo, un incidente que podría haber sido relativamente menor si no fuera porque el oficial notó inmediatamente manchas de marihuana en su ropa. Desde el primer momento, Melissa intentó usar su carisma para desviar la atención de su falta, sonriendo descaradamente y haciendo comentarios ingeniosos. Sin embargo, la percepción del oficial, agudizada por la experiencia, detectó que algo no estaba bien. La presencia de marihuana en su ropa no solo levantó sospechas, sino que también indicó un problema más profundo que una simple infracción de tráfico. Durante la prueba de sobriedad, Melissa continuó con su táctica de seducción, intentando desviar la atención del oficial con bromas y comentarios ingeniosos sobre sus piernas doloridas, como si minimizar la situación pudiera influir en el resultado. Sin embargo, los resultados de las pruebas fueron claros, y el posterior descubrimiento de más marihuana en su coche selló su destino. Fue arrestada por conducir bajo la influencia del alcohol y otras sustancias. Este caso pone en evidencia cómo algunos individuos intentan utilizar su apariencia y su estatus para manipular las circunstancias, pero cuando se enfrentan a la realidad de la ley, estas tácticas resultan inútiles. A lo largo de estos relatos, hemos visto cómo las personas intentan utilizar el encanto, la seducción y la manipulación para evadir la justicia. Sin embargo, en cada caso, la ley se impone, demostrando que, aunque las tácticas superficiales pueden influir momentáneamente, la verdad y la justicia prevalecen al final. Estos casos nos recuerdan que la responsabilidad personal es fundamental y que las acciones, por más pequeñas o grandes que sean, tienen consecuencias.